La concepción de infancias y su educación con base en su contexto social, presentado por Camila Cifuentes, Dayana Cuevas y Valentina Prieto. Bueno, como todos nosotros sabemos, la concepción de las infancias ha cambiado a lo largo de la historia. Esta ha sido afectada por diferentes factores. En este caso, nosotras hemos decidido enfocarnos en algo fundamental, y es cómo el contexto social interfiere en que los estudiantes puedan o no acceder a la educación, ya que algunos no tienen los recursos necesarios para hacerlo. Bueno, dentro de estos contextos sociales tenemos al tipo de población que son los niños de calle. Estos están subdivididos en diferentes facetas, las cuales vamos a hablar a continuación, sin dejar de lado que por lo general este tipo de niños nunca puede acceder a la educación porque debe suplir otras necesidades. Como anteriormente les mencionaba, estos niños de calle están divididos en tres grupos. El primer grupo son aquellos niños que trabajan durante el día en las calles, pero se retiran a sus casas luego de la jornada laboral. En el segundo, tenemos a aquellos niños que regresan a casa solamente los fines de semana. Y en el último, son aquellos niños que ya no tienen ningún contacto con sus familiares. Es por esto que trabajan para poder sobrevivir. Se estima que aproximadamente 80 millones de niños en América Latina se encuentran en esta situación, por lo que la mayoría son vulnerables a ser víctimas de prostitución, drogadicción, abusos sexuales, enfermedades y hambre. Es así como podemos darnos cuenta que estos niños no tienen la posibilidad de acceder a una institución por tener que trabajar para su supervivencia. Hola, mi nombre es Dayana Cuevas y yo les voy a hablar acerca de los efectos de la pobreza sobre la enseñanza y el aprendizaje. Esto está enfocado específicamente a la educación en niños de clase social baja, ya que nos dice que la pobreza es un problema cada vez más grande al que muchos niños de nuestro país y de los demás países tienen que enfrentarse cara a cara, ya que el precio que los hijos de la pobreza, como usualmente se les llama, deben pagar es bastante elevado, porque día por día un sinnúmero de niños está ingresando a las escuelas con una cantidad de necesidades y circunstancias para las cuales la escuela no está lista para enfrentar. Bueno, primeramente vamos a hablar de cómo afecta la pobreza en la educación de los niños. Esta supone un obstáculo para el aprendizaje, pues la pobreza no solo afecta el desarrollo del niño y la niña en sí, sino que además muchos niños no pueden acudir a la escuela porque sus padres no pueden pagarla y necesitan que ellos trabajen para aportar recursos al hogar y a la familia. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cómo se genera la pobreza educativa? Pues esta aparece cuando los niños y niñas viven en contextos sociales de pobreza, con progenitores en paro o con muchas dificultades económicas, en hogares desestructurados, con padres muy jóvenes o padres con bajos niveles de educación. El riesgo de pobreza educativa aumenta y con ello se tiende a perpetuar la pobreza y la vulnerabilidad social. Es triste ver cómo la pobreza afecta a los niños, pues las consecuencias de esta pobreza infantil son devastadoras. La pobreza priva a los niños del derecho fundamental a la vida, además les priva de la oportunidad de tener una educación, información y les impide tener acceso a la atención sanitaria, al agua potable, a la alimentación, el refugio, la seguridad y protección. Además de esto, la pobreza se debe considerar como el núcleo de la teoría del desarrollo. La pobreza es la manifestación más clara de la incapacidad de la sociedad humana al garantizar las condiciones básicas de una vida digna. Como tal, la pobreza no se reduce estrictamente a un problema de ingresos o de gasto. Mi nombre es Valentina Prieto Gómez y en esta oportunidad hablaré de las clases sociales media y alta, de cómo las condiciones de vida y el acceso a una educación han mejorado, posibilitando el pleno desarrollo de la infancia, adolescencia y de la sociedad en general. Ahora bien, cuando hablamos de clase media, hacemos referencia al acceso más eficaz a una educación y una vida más plena, permitiendo así que los niños, niñas y adolescentes centren su total atención en los estudios y en el pleno goce de cada etapa. Las condiciones han mejorado un poco, pero esto no quiere decir que todo sea más fácil, pues al mejorar conlleva una dificultad grande para conseguirlas. En esta clase, la educación, como se mencionó anteriormente, es más accesible, especialmente cuando nos referimos a las escuelas públicas,
pues al contar con recursos suficientes para el disfrute de esta etapa y de las siguientes, permite un mejor desarrollo de capacidades físicas y mentales, buscando así la preparación para el futuro, lo que conlleva a una lucha con el día a día. Cuando nos referimos a la clase alta, podemos decir que son una clase con acceso a muchos privilegios. Por ejemplo, cuando nos referimos a lo que es la educación, cuando se tiene acceso a una escuela privada. Al tener los recursos suficientes es más probable un mejor futuro. También al tener una condición de vida mucho mejor, es más fácil lograr el acceso a una educación superior mucho más avanzada. En este caso nos referimos a la etapa de la adolescencia, cuando llega el tiempo de ingresar a una universidad X o Y. En esta clase se generan las llamadas palancas de ayuda. Al tenerlas, permite un mejor futuro y una mejor proyección del plan de vida. En esta clase, las etapas, es decir, la infancia y la adolescencia, no necesitan esforzarse mucho para lograr un propósito, pues al tener acceso a todo, logran alcanzar sus sueños y metas de manera más fácil.